Nuestro programa del día de hoy. A esta hora vamos a conversar con nuestra colega Gaby Peroso, colega y compañera de BPI TV. Vamos a hablar de las perspectivas de Gaby. Bueno, Gaby, hace rato conversaba con David Placer y decíamos que, bueno, yo comentaba que era un octubre rojo y él decía, bromeando, me decía, rojo, rojito tirando a naranja. Y efectivamente, ¿no? Está convirtiéndose en naranja. Nunca imaginamos que de pronto se iban a dar de esta forma, ¿no? La extradición de Saab, la posible, inminente extradición del Pollo Carvajal, la también posible extradición de la enfermera, bueno, hay muchos casos sobre los cuales podemos hablar. No sé, quizás podemos comenzar un poco acerca de Saab, que a mucha gente le interesa y está esperando decisiones al respecto. Gaby, buen día. Sí, bueno, hasta ahora lo que se sabe de Alex Saab, bueno, ya sabemos muy bien que es lavador de dinero, según la justicia norteamericana, ha conspirado en una cantidad de casos. Es importante entender que hay un caso específico que es el que se le sigue en Estados Unidos. Si bien hemos hablado de las bolsas Claps y una cantidad de casos, esos no están documentados aquí. Una de las cosas que se sabe a ciencia cierta a través de un comunicado del Ministerio de Justicia de Cabo Verde es que él no se enfrentaría ni a cadena perpetua ni a pena de muerte. ¿Por qué? No es que Cabo Verde lo quiere proteger, que pague menos condena, sino que los tratados de extradición dan cuenta de que tiene que ser proporcional a la justicia del país donde fue capturado. Es decir, si él hubiese también sido capturado en Colombia, habría mucha intención de que tuviera la pena máxima. Sin embargo, en Colombia, como no están contempladas estas dos penas, el país receptor del reo se compromete entonces a no darle esa sentencia máxima. Eso es lo que sabríamos. Se hablaba de 20 años de prisión, pero hemos visto, por ejemplo, el caso de Alejandro Andrade, que se está conociendo justamente esta semana. Me imagino que los periodistas desempolvaron un poco el caso y estábamos hablando de una reducción de sentencia de un 60% aproximadamente por el valor de lo que tenía. Estábamos hablando del ex tesorero de Hugo Chávez, una persona tan influyente y tan metida en los negocios como uno de estos dos personajes. Quisiera profundizar un poquito aquí, Gaby, para poder entender, ¿no? Yo he leído, pero quisiera para poder explicarlo un poco a nuestra audiencia. ¿Por qué se le reduciría, de llegar a ser cierto este planteamiento que hace el diario Nuevo Herald, se reduciría esa pena al Tuerto Andrade? Se le reduce porque él tiene un tiempo importante entregando información fundamental. La justicia de Estados Unidos, por un lado, puede pagarse fianzas de millones de dólares y obtener algún tipo de recompensa, pero en este caso en particular estamos hablando de la información sensible que puede tener. ¿Y en qué se basa la justicia norteamericana? Tengo a un gran pez, pero puedo conseguir a uno mayor, y por tanto es más valioso que quizás se haga, no es hacer menos justicia, pero reducir la sentencia para obtener un bien mayor. En el caso de, no sé, el Chapo Guzmán, es muy difícil negociar porque ya estás a la cabeza. Pero Alex Saab no es la cabeza de toda esta estructura, aun y cuando era el operador, el gran CEO de toda esta compañía criminal. Me hablas del Tuerto Andrade, exactamente, no era el gran. Y el Tuerto Andrade, exacto, porque lo que pasa es que estoy justamente ligando a uno y a otro. El Tuerto Andrade era el ex tesorero de Hugo Chávez, sabía toda la trama financiera. Una de las cosas que más le importa a Estados Unidos es el tema de cómo burlan todos los mecanismos de sanciones, cómo lavan el dinero. Y toda esa información es fundamental para que ellos justamente puedan prevenir otros delitos a futuro, como, no sé, a través del profesor del FIU, se hacía a través de cheques. Entender justamente cada uno de los mecanismos, porque utilizan muchísimos tipos de mecanismos. Y el Tuerto Andrade justamente dio información vital sobre este punto y de alguna manera, obviamente a los venezolanos nos molesta, es decir, oye, ¿por qué va a salir tan rápido en 3, 4 años? Pero la información de él seguramente fue fundamental para fundamentar el tema de Alex Saab. Bueno, quizás el de Alex Saab, como era más nuevo, no, pero sí muchos otros que han permitido que quizás no sabremos. No lo sabemos, porque al final
normalmente tienen que proteger también al detenido, Sergio. Si ellos dicen todo lo que dijo contra Pedro o Juan, de alguna manera él corre un riesgo, su vida corre un riesgo. En el caso de Alex Saab incluso se habla. Vi que Daniel Coronel, y además tú lo tuviste ayer, hablaba de que le podían dar casa por cárcel. Eso realmente no lo podría saber, pero él podría dar esa información fundamental, reducir la pena considerablemente e incluso entrar al programa de testigo protegido, que se le cambie la identidad una vez salga de prisión. Eso lo tenemos que tener los venezolanos en cuenta, que nos da rabia porque él particularmente representa justamente un capítulo muy oscuro del hambre de Venezuela, porque uno tiene familiares, Sergio, allá en Venezuela, y sabe que agarra no sé, una bolsita de caraotas, de granos, y el 60% a veces son piedras. O sea, tienes que hurgar en los granos, y eso justamente era responsabilidad de Alex Saab. Nos daría mucha rabia, pero si es por un bien mayor, para que hayan más más casos abiertos en Estados Unidos contra esos grandes personeros que tarde o temprano salen del país, cometen un error, creo que, bueno, sería igual, es una decisión de la justicia norteamericana y tendríamos que vivir con eso los venezolanos si es por ese bien mayor, ¿no? Sí. De hecho, a raíz de esta posible decisión, repetimos, esto del caso del Tuerto Andrade no está todavía no está claro. definido, es una investigación, o mejor dicho, es lo que informa un diario aquí en Miami, pero mucha gente dice, bueno, y entonces este señor se va a regresar a Venezuela, va a seguir su vida. No, obviamente. No creo que sería el último país al que él llegaría a pensar a ir, ¿no? Claro, al día siguiente hubiese sido, no sé, víctima de un robo o de un suicidio. O sea, porque el régimen de Nicolás Maduro ya llegó a esos niveles de que puede asesinar a una persona sin pensar. Gaby, Saab, ¿estaría realmente dispuesto a cuadrar con el gobierno o la justicia estadounidense, como también se ha especulado muchísimo? Se ha especulado muchísimo y obviamente no tengo la certeza porque no he hablado con la defensa de él y además ellos no van a revelar la estrategia que tendrían. La información que se maneja internamente es que incluso él ya habría hecho un preacuerdo con Estados Unidos desde Cabo Verde, con unos 30 puntos, es lo que se especula. Yo sí creo que él iría hacia esa línea. Los periodistas de investigación están diciendo que uno de los bufetes de abogados primordiales que va a utilizar para su defensa son especialistas, más que en juicios largos, en el tema de las negociaciones. Exactamente. Estamos hablando de una persona que no es política, Sergio. Estamos hablando de un empresario. Sí. No es lo mismo que atrapen a Diosdado Cabello, que tiene todo un cúmulo de ideas revolucionarias, o no sé cómo llamarlas, porque que tiene una concepción distinta de la vida, a un empresario que al final es un empresario colombiano, que no creo que le duela tanto a los venezolanos. Obviamente no se va a entregar mañana, no es que va a decir apenas antes del juicio ya de una vez, toma, aquí te doy toda la información. Él ya debe haber entregado información adelantada, todos esos procesos se deben estar llevando a cabo y yo creo que veíamos la declaración de Diosdado Cabello, en donde confesaba libremente que él era la pieza clave para burlar las sanciones de Estados Unidos. Y eso es una de las cosas que más le importa a la justicia estadounidense. Y que además demostrando allí, disculpa que te interrumpa, Gaby, ahí afirmando que efectivamente no es un diplomático. Exactamente, no es un diplomático y adicionalmente él era el gran artífice de hacer las trampas. Aquí en estos dos casos, de alguna manera, vemos lo que era la influencia, lo que sigue siendo la influencia geopolítica de Venezuela en el mundo. Por un lado, el Pollo Carvajal es el gran espía del régimen de Nicolás Maduro, como si agarráramos un espía ruso de las películas de Hollywood. Es exactamente el jefe de los espías, por un lado, y adicionalmente el gran archivo viviente de lo que es el financiamiento del comunismo en el mundo. Hay que ponerlo así con esas letras, porque estamos hablando justamente cómo financiaron a España, a Italia, a Argentina y seguramente todos los países que veíamos del Caribe que votaban una y otra vez en la Organización de Estados Americanos en contra, todo ese entramado de cómo
justamente influían a los países para ganar votos o para alimentar el comunismo, que adicionalmente está nuevamente tomando auge, porque el totalitarismo y el populismo está muy en boga nuevamente en la región. Vemos ahora la visita de Anthony Blinken preocupado por ese tema, en donde no solamente está tomando auge por sí mismo, sino que adicionalmente ahora tenemos a una China comprometida con ese tipo de sistemas inyectando dinero. Entonces, es una realidad muy compleja, pero que se estrenó de alguna manera. ¿Te acuerdas esa espada de Bolívar que camina por América Latina? Eso es la confesión de Hugo Carvajal. Y yo creo que eso va a ser fundamental. Y adicionalmente, que los dos representan dos épocas distintas del chavismo. Cierto. Entonces es además muy valioso porque este está centrado en los años previos y este en la actualidad. Entonces realmente se va a dibujar una realidad totalmente distinta, que no podemos obviamente pensar que eso mañana va a tumbar a Maduro. Así obviamente es. No va a tener una incidencia política inmediata, pero esos casos van a estar muy jugosos y de alguna manera se va o sea, no estamos hablando de un caso venezolano, es un tema regional de corrupción, de lavado de dinero, de narcoterrorismo, que vamos a seguir viendo en la región, pero que de alguna manera conocernos debería hacer que se prevean este tipo de movimientos a futuro, aunque no lo creo, porque es mucho poder y mucho dinero involucrado. Gaby, otro tema, tú lo tocabas por encima, pero me gustaría hablar y profundizar un poco en esto. Las relaciones Venezuela-Colombia en este momento no han estado muy bien durante ya bastante, pero ahora pues se recrudece, me parece, ¿no? Luego de esta propuesta del Senado colombiano de mejorar esas relaciones comerciales y diplomáticas. Por un lado sale esta propuesta del Senado. En Venezuela, ayer en la Asamblea Nacional elegida el año pasado afirma que efectivamente quieren ahora buscar una comisión para encargarse de cómo mejorar esas relaciones, pero inmediatamente sale Duque y dice, yo estoy de acuerdo en mejorar algunas cosas, pero no reconozco a Maduro, y por supuesto Maduro sale también diciendo pues lo que siempre habla de Duque. Entonces, ¿dónde estamos? Bueno, ahí vemos otra vez la influencia que tiene Venezuela. De alguna manera el Senado discutiendo, a pesar de que esa nación no reconoce a Nicolás Maduro, discutiendo y dando un papel por unanimidad, sin avisarle al presidente Duque. Eso es un punto que hay que tomar en cuenta. Ellos envían la carta a Jorge Rodríguez, es como una comunicación entre ambos parlamentos, en donde dicen, vamos a comenzar a... No le avisan al presidente, que deberían avisarle al Ejecutivo, quizás por un acto de cortesía, sobre todo que no reconoces al gobierno con el que supuestamente vas a reactivar las relaciones bilaterales, y obviamente reacciona el presidente Duque acompañado por el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken. Y adicionalmente el presidente del Senado tiene que retroceder y decir, es verdad, la potestad de las relaciones exteriores de Colombia la tiene el Ejecutivo y no el Congreso. O sea, hubo un pelón allí, digámoslo así, pero lo van metiendo, Sergio, y de alguna manera se queda también la idea en Venezuela, otra vez hablamos del tema comunicacional, que el Parlamento colombiano junto al venezolano están tratando de solucionar. Hay mucha gente que se beneficiaría de ese comercio, son miles de millones de dólares que se manejaban no solo en la frontera colombo-venezolana, a nivel nacional, ambas naciones se beneficiaban de ese comercio. Y obviamente entonces allí es como, ahí está, intentaron hacerlo, pero viene este presidente por politiquería, o sea, empieza a manejarse un discurso que nuevamente es un poco ese discurso contra las sanciones de Estados Unidos o contra otras medidas que hay que seguir presionando al régimen de Nicolás Maduro, y que al final le pegan a los venezolanos, pero ahí los venezolanos tienen que entender que vimos en el diálogo que una persona que adicionalmente ya Diosdado Cabello dice, sí, estaba ganando dinero, no sé qué, vale más que todos los venezolanos en la mesa de negociación. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Ahí al final se vuelve a ver la naturaleza del régimen de Nicolás Maduro y entendemos que se quiere negociar, que se quiere dar alguna apertura, pero ¿cómo das apertura con gente que no le importa el sufrimiento de los venezolanos? A mí cada vez que yo escucho a Duque hablar sobre
sobre Venezuela, sobre el régimen venezolano, pues él siempre ha sido muy frontal, ¿no? Muy directo con sus comentarios. Sí, él lo tiene muy claro. Él lo tiene muy claro y adicionalmente ha tenido una posición bien vehemente. Me llamó la atención que en el discurso de ambos, el día de ayer, el tema de Venezuela no se tocó de la manera que se ha venido tocando siempre, Okay. señalando y denunciando al régimen. Se habló más del tema de migración. Sí. Incluso veíamos que el secretario de Estado hablaba en el viaje prueba que hizo, Dios mío, Ecuador, ¿verdad? Ecuador, sí. Perdón, tuve un lapsus Sí, mental allí. con Lazo, de hecho, se reunió con el presidente Lazo, sí. Sí, decía que habían tenido un enfoque muy militar en atacar el tema del narcoterrorismo, del crimen organizado y no de la parte civil o del tema de las elecciones o el tema económico que sufren esos países. Pero imagínate cómo emprender esa campaña y no atacar este tipo de problemáticas. Sin embargo, decían que ya el enfoque no iba a ser tan militar y se iba justamente a centrar en esas áreas de desarrollo. No sé si es la postura correcta, porque esa podría tratar 20, 30 años para lograr entonces una educación política o un resurgir económico a través de Estados Unidos. No lo entiendo muy bien cómo podría ser ese nuevo apoyo que brinde Estados Unidos. Lo cierto es que la región va en desbandada y va hacia el totalitarismo. Se puede, y lo hemos dicho aquí, Colombia y Brasil están en riesgo. Ojalá que Hugo Carvajal, con su declaración contra Petro, de alguna manera le abra los ojos a los colombianos y no voten por él, y que sepan que es parte de esta gran estructura que le hizo tanto daño a Argentina, a Venezuela, y en este caso le podría hacer a Colombia. Sí. Te quería consultar, Gaby, esta gira que realiza Blinken por Latinoamérica, ¿forma parte de su agenda habitual? Sí, ¿O totalmente. tiene algún objetivo en particular? Un poco lo que comentabas Mira, acerca de este crecimiento. normalmente cuando vinieron los otros secretarios de Estado, cuando vino el del hemisferio occidental, de alguna manera se hablaba un poco del tema venezolano, de crear esa coalición, de sumar voluntades, pero en esta ocasión no leo, por lo menos en la parte frontal hacia afuera, que esa sea la intención. De verdad pareciera que es una gira que sí está centrada en esos países, en Colombia, en Ecuador, y no necesariamente en Venezuela, como ocurrió en los últimos 2 años. Eso podría ser muy malo para los venezolanos, porque obviamente le bajan el volumen una vez más al tema de Venezuela. Sin embargo, el tema migratorio está muy en auge, continúa agravándose en los países y por tanto Venezuela siempre va a ser esa piedra en el zapato. Pero no siento esta vez, Sergio, que sea para crear esa coalición. Sin embargo, estaba leyendo, si no me equivoco, del diario ABC de España, que de alguna manera varios países democráticos encabezados por Canadá están también estudiando ver si en el tema de la mesa de negociación y acuerdo no se alcanza eso, de alguna manera recrudecer esas sanciones. Nicolás Maduro, si no se vuelve a sentar a la mesa, tiene que tener consecuencias, Sergio, porque además vemos la mesa de negociación por un lado y las elecciones van corriendo solitas por el otro con las peores condiciones. Y se decía que esa otra ala era justamente la que quería Josep Borrell, no necesariamente con la mesa, que lo había incluso conversado, se decía, con Nicolás Maduro y con Enrique Capriles Radosky, que se reunía con Turquía, de alguna manera a espaldas de otros factores de la oposición. No sabemos entonces si son dos cosas que se manejan en paralelo y bueno, vas a esas elecciones, te vas a chocar contra una pared, porque sencillamente la oposición no va a tener grandes resultados y después de esas elecciones, ¿qué? Si no hay una mesa de negociación. Entonces, es muy delicado todo lo que está pasando y ojalá haya ese contrapeso. Si, por ejemplo, en el tema electoral, la Unión Europea y la ONU están justamente viendo esas elecciones, que entre en juego el Centro Carter u otro organismo de otro país que pueda ser mucho más crítico con respecto a esas elecciones. Ojalá haya un contrapeso y que si unos digan, bueno, sí, el proceso se desarrolló en paz, pero otro diga, pero se desarrolló en paz con ninguna garantía, sin partidos políticos de oposición, sin ningún sustento a unas elecciones libres y justas. Que haya ese contrapeso, ojalá
se esté trabajando justamente en ese punto para al menos lograr algo, ¿no? Bueno, Gaby, te agradezco, como siempre, el contacto de todos los jueves, nuestra colega Gaby Peroso. Pueden seguirla, aquellos que están en Instagram conectados, @Gaby Peroso C, por allí la pueden seguir. Y gracias, Gaby, por siempre, bueno, estar aquí con nosotros, con estas perspectivas de Gaby, con la metralleta Gaby, como muchos le dicen, bromeando a nuestra colega Gaby Peroso. Fuerte abrazo, Gaby, gracias.